Muy bien, ahora lo que vamos a ver es cómo calcular, cómo realizar la prueba de hipótesis o una prueba de significancia, en este caso para un valor específico. Ese valor específico va a depender del tipo de variable, ya sea que sea continua o que sea categórica. El, Independiente, ahorita sin pasar a eso, lo que vamos a ver es, hay que recordar que la prueba de hipótesis, siguiendo la propuesta de Salkin, se realiza siguiendo una serie de pasos, o su propuesta es de 7 pasos. Después vamos a ver que también esos pasos se pueden reducir a un menor número, pero siguiendo esta propuesta de inicio, lo que vamos a evaluar es la prueba de hipótesis siguiendo sus 7 pasos. El primer paso consiste en definir la hipótesis nula. La hipótesis nula consiste siempre en una igualdad, porque de alguna manera la igualdad supone que hay la negación del efecto entre variables. El segundo paso es definir el nivel de significancia o alfa, y esto lo define el analista de manera arbitraria. En este caso vamos a estar trabajando con valores estándar del 5% o del 0.05 en términos de probabilidad. Después es seleccionar el estadístico apropiado según la distribución de probabilidad. Si Recuerden esto, que si nuestra variable se distribuye como una normal, lo que vamos a estar haciendo es transformar nuestros valores en unidades z. Después, haciendo la transformación de los valores a unidades z, lo que vamos a hacer es calcular el valor del estadístico de prueba para la muestra. Esto se llama valor obtenido o p-valor. El quinto paso es definir el valor del estadístico de rechazo o valor crítico. Este usualmente se calcula utilizando las tablas de probabilidad. Recuerden nada más que el p-valor se refiere a la hipótesis nula, pero este p-valor se calcula a partir de los datos que tenemos en la muestra. El valor crítico se calcula a partir de lo que idealmente o teóricamente debiera ser la probabilidad según las tablas de distribución. Este valor crítico se refiere a cómo se debería comportar la población, no a la muestra. Entonces lo que se hace al final, en el sexto paso, es comparar el valor obtenido que se calculó en la muestra frente al valor crítico, que es lo que se asume que es el deber ser de la población, porque ese deber ser está representado en las tablas. Y al final se toma una decisión. El analista toma una decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. En este primer paso o primera prueba de hipótesis que vamos a ver vamos a trabajar con una variable de tipo continua, y en este caso vamos a trabajar con una muestra grande. Lo que vamos a realizar es una prueba de hipótesis para una variable continua. Cuando la variable es continua, necesitamos identificar un valor que la resuma y que nos sirva como un buen referente para comparar esa variable con lo que ocurre en la población. En ese sentido, vamos a trabajar con el valor de la media o su promedio, porque saben que esa es la medida de tendencia central que mejor la va a resumir. Una muestra, una muestra va a ser grande si el número de casos que están incluidos en la muestra rebasa la cantidad de 30, y además se selecciona al 10% de la población en la muestra, o si de antemano se sabe si la variable con la que se está trabajando, la variable de interés, tiene una distribución normal. En ese sentido, a eso se refiere una muestra grande. Ahora lo que vamos a hacer es ir realizando los pasos de la prueba de hipótesis uno por uno. Realizan la prueba de hipótesis para un estimador o media en una muestra grande. En este caso lo que vamos a hacer es trabajar con la variable edad de nuestra base de datos de casos COVID. La pregunta que vamos a responder es si la edad de la población con síntomas COVID se parece a la muestra. Eso es lo que vamos a hacer. Recuerden, el dato que ya conocemos es la media de edad para las personas con síntomas COVID, pero en nuestra muestra. Ahora lo que queremos saber es si esto que vimos en la muestra se parece a la población, o la edad de nuestra muestra es la misma que la edad en la población. Eso sí no lo sabemos. Eso es lo que vamos a evaluar con esta prueba de hipótesis. El primer paso es definir la hipótesis nula a partir del estimador que vamos a trabajar, o del valor. El valor que vamos a calcular es el valor de la media de edad. Y recuerden, la hipótesis nula es siempre una igualdad.
En el Markdown está mal escrito. Aquí la hipótesis nula está planteada como diferencia y la hipótesis alternativa como una igualdad, pero esto está mal escrito. En el fondo la hipótesis nula es una igualdad. Lo que estamos probando como hipótesis nula es que el x barra, la letra latina se refiere a la muestra, mu, la letra griega se refiere a la población, y lo que estamos diciendo es que el promedio de edad en nuestra muestra es igual al promedio de edad en la población. Y la hipótesis alternativa es que estas dos son diferentes. Aquí lo que vamos a hacer es, bueno, en principio es definir cuál es el valor del promedio de edad de las personas con síntomas COVID en nuestra muestra. Si corren el comando de min y adentro el nombre de la variable, recordarán que el promedio de edad para las personas con síntomas COVID en nuestra muestra es de 42.57663, y entonces ahora definimos nuestra hipótesis nula. La hipótesis nula está diciendo que mu, o el valor de la media para la población, es igual a 42.57663. La hipótesis alternativa, recuerden, es la diferencia, y lo que dice es que mu no es igual al promedio de edad que tenemos en la población. El segundo paso es definir el nivel de significancia o alfa. Este es un valor arbitrario y estamos trabajando con un valor estándar del 5% o del 0.05. El estadístico de prueba que vamos a utilizar, si nuestra muestra se distribuye como una normal, entonces tenemos que utilizar los valores z o transformar los valores de la edad. Lo que vamos a hacer es transformar los valores de la edad a valores z o unidades de desviación estándar. Posteriormente debemos calcular, el cuarto paso es calcular el valor obtenido o el valor que obtenemos en unidades z después de que hemos transformado o estandarizado a la variable edad. Para realizarlo se aplica esta fórmula que ya de alguna manera la vimos anteriormente, y la fórmula es, para transformar o estandarizar, es dividir el promedio. Lo que vamos a hacer es dividir el promedio de edad de nuestra muestra menos el promedio de edad de la población. El problema de esta fórmula de estandarización Z para la prueba de hipótesis es que es muy restrictiva, y lo restrictivo es que de antemano debemos conocer el valor de el promedio para la población, y recuerden, muchas veces esta información no es fácil obtenerla o la desconocemos, pero en este caso vamos a simular que lo sabemos. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio de edad para nuestra muestra, y lo vamos a guardar como un objeto que se llama x barra. Corren esta instrucción. Después vamos a calcular el valor de la desviación estándar para la misma variable y lo guardamos como otro objeto que se llama dest. Después necesitamos saber el tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra o de casos en nuestra muestra. Para ello se utiliza este comando que se llama length o extensión, y adentro el nombre de nuestra variable. Eso nos dice cuántos casos hay en nuestra muestra. Y ahora la parte restrictiva es el valor poblacional o mu. En este caso vamos a simular que lo conocemos, y una manera de simularlo es, si recuerdan el ejercicio de la distribución muestral que hicimos en otras sesiones, en una sesión anterior, ahí trabajamos con una distribución muestral de 15.000 muestras, y estas 15.000 muestras eran de tamaño 100. Y ahí lo que obtuvimos fue que el valor promedio de la media para todas estas medias, de estas 15.000 medias, era de 42.57. Esto lo podemos guardar como un objeto. Y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de la estandarización para obtener las unidades z. Es aplicar toda esta fórmula, y recuerden, en la parte inferior lo que se encuentra, esta división de la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra corresponde al error estándar. Entonces lo que hacemos es restar el valor promedio de nuestra muestra respecto del valor en la población, y lo dividimos entre el error estándar. Corren esto y lo que obtenemos, si mandamos llamar z, lo que obtenemos es el valor correspondiente para la media de nuestra muestra. La media, esta x barra, si la estandarizamos, se transforma en 0.25 unidades z o unidades de desviación estándar. Ahora lo que tenemos que ver es cuál es la probabilidad de que obtengamos este valor. Una manera de calcular esa probabilidad es
la probabilidad de obtener una edad de 42.57663 que se transformó en 0.2515 unidades de desviación estándar. La probabilidad de que esto ocurriera era si utilizan el comando pnorm y adentro unidades z o el objeto z, la probabilidad de obtener eso era de 0.5992. Pero para calcular el valor, la probabilidad del p-valor del p-valor de nuestra hipótesis nula, ese p-valor se calcula como el complemento o la probabilidad ubicada a la derecha, en la cola de la distribución de la derecha de nuestra curva de distribución. Para ello dividimos 1 menos p-norm y adentro z, y ese es el valor del p-value asociado a nuestra hipótesis nula. Y si mandamos llamar esto, la probabilidad de la hipótesis nula es de 0.400707. El quinto paso consiste en calcular el valor en unidades z de cuál sería el valor crítico para una prueba de dos colas. Es de dos colas porque en el fondo nuestra hipótesis nula lo que nos está diciendo es que le interesa la desigualdad o la igualdad. Lo que estamos diciendo es si 42 era era un valor atípico hacia la derecha de la distribución a la derecha de la distribución o a la izquierda de la distribución. En lo que queremos fijarnos es en esta parte. Si queremos ver si en esta curva de distribución de la hipótesis nula, lo que queremos ver es si el valor de la media se encuentra en el lado derecho de la distribución o en el lado izquierdo extremo de la distribución. Y eso lo definimos con el valor alfa. Alfa, recuerden, el nivel de significancia, lo que estamos diciendo es, queremos saber si este 5% dividido en dos áreas, que se corresponde a los valores extremos, y queremos evaluar si el valor que nosotros hemos calculado para la muestra cae en estas áreas en estas áreas al final de las colas o cae en el área central. Si cae en las áreas extremo, lo que se está sumando es el 2.5 de probabilidad, 2.5, y eso suma el 5%, y lo que estamos diciendo es si cae en estos extremos, entonces la hipótesis nula era algo muy difícil de observar. Y si cae en valores centrales, lo que quiere decir es que la hipótesis nula era algo muy probable de observar. Eso es lo que vamos a evaluar con esto. Y para calcular este, el, el valor de la z crítica o la ubicación del área de rechazo, utilizamos el comando qnorm para calcular el cuantil. Y en este caso el primer argumento es el valor de probabilidad del cual queremos conocer el valor z, que servirá como punto de corte. En este caso se pone 0.025, porque lo que estamos diciendo es, queremos saber cuál es el valor que se encuentra en este punto y que nos va a servir como punto de referencia o punto de corte para saber si nuestro valor en muestra se ubica a la derecha o se ubica a la izquierda de este punto de corte. Pero recuerden, el punto de corte aquí va a valer 0.025 o el 2.5%. Y esto es porque si bien estamos trabajando con un nivel de significancia del 5%, lo que estamos diciendo es que queremos ver que el 5% sea la suma de esta área más esta área. Si esta curva es simétrica, entonces este 2.5 más este 2.5 suman un total de 5%. Por eso el valor de probabilidad que se introduce como primer argumento es el 0.025, con una media estándar de 0, una desviación estándar de 1, y se pone lower tail igual a false, porque lo que nos interesa conocer es la probabilidad hacia la derecha, no hacia la izquierda. Hacia la derecha es el valor de probabilidad que nos interesa, y nos interesa conocer el valor z que hace este corte. Corren esta instrucción y la mandan se guarda como objeto y la mandan llamar, y el valor de la z crítica es de 1.959964
o 1.96 en valores cerrados. Y ahora lo que vamos a hacer es comparar el valor observado, el paso 6, frente al valor crítico. El valor observado o el valor obtenido en unidades Z fue de 0.2515. El valor crítico en unidades Z es de 1.95. Un poco en este sentido lo que estamos diciendo es, este valor crítico, el valor Z o punto de corte, que nos define el 2.5% de probabilidad o 0.025 a la derecha y el 0.025 a la izquierda, recuerden cómo es simétrica, este valor o punto de corte es de 1.96. El valor para nuestra muestra, para la media de nuestra muestra en unidades Z es de 0.25. Entonces, la media de nuestra muestra transformada en unidades Z es de 0.25. Si recuerdan, la media tiene un valor en unidades Z de 0. 0.25 estaría a la derecha. Pero aquí lo importante es que 0.25 de nuestra muestra es menor que el valor crítico Z, o el valor correspondiente a tablas de la población. Y en ese sentido, lo que estamos de inicio viendo con esta diferencia del valor crítico frente al valor obtenido, es que el valor obtenido es menor que el valor crítico en unidades Z, y en ese sentido el valor crítico estaría cayendo en la región de no rechazo de la hipótesis nula. Si hubiera caído a la derecha del valor crítico, estaríamos en la región de sí rechazar a la hipótesis nula, pero parece que nos estamos ubicando en esta posición con esa unidad Z. Y bueno, y al transformar y al calcular el p-valor, y el p-valor de si Z, ¿cuál sería la probabilidad de que Z, cuál es la probabilidad de que encontrar un valor igual a Z o mayor, y esa probabilidad es de 0.2515, digo, del valor de Z es 0.25 y esta probabilidad es de 0.4007. Si hacemos esta comparación para tomar una decisión, nos damos cuenta de lo siguiente, que en este caso el p-valor, el p-value es 0.40 y esto es mayor que el valor de alfa que definimos arbitrariamente como punto de corte o la probabilidad de 0.05. 0.40 es mayor que 0.05, que criterio arbitrario, y cuando el p-valor es mayor que el nivel de significancia, entonces la decisión es que no podemos rechazar la hipótesis nula. En este sentido, lo que estamos de alguna manera confirmando o definiendo es que el valor del promedio de edad de las personas con síntomas COVID en la población es muy parecido o es estadísticamente igual o significativo a lo que vemos en nuestra muestra, que es de 42.57. Entonces, lo que estamos diciendo es, el promedio de edad de nuestra muestra es estadísticamente significativo, y eso lo que quiere decir es que este 42.57 sí lo podemos generalizar a la población. Y eso ocurrió porque al final no pudimos rechazar no pudimos rechazar a la hipótesis nula debido a su alta probabilidad de ocurrencia. Es más alta que el valor que definimos arbitrariamente como criterio de decisión para si rechazar o no. Y esto es para una sola media con una muestra grande.